los continúe bendiciendo cada día más. Bueno, hoy vamos a continuar con la enseñanza que hemos venido trayendo estos últimos días acerca del Espíritu Santo a través de las Escrituras. La última clase o la última reunión estuvimos hablando acerca de lo que era la blasfemia del Espíritu Santo y algunos puntos concernientes a lo que nos enseña la Biblia, lo que es la deidad o cómo expresa la Biblia la deidad del Espíritu Santo. En este punto hablamos primeramente sobre los atributos, nos quedó por hablar de las acciones divinas que muestra la Biblia que realiza el Espíritu Santo a través de las Escrituras, pero este lo voy a dejar para un punto más adelante porque más adelante los vamos a desarrollar de una manera más completa y ese lo vamos a ver un poco más allá. Yo les estuve comentando que si usted podía en su casa sacar un tiempito para estudiar a través del Internet dos herejías que han surgido durante el paso de los años que atentan contra la deidad del Espíritu Santo. Una de ellas que es la base fundamental de aquellas doctrinas que se conocen como los unicitarios, los solo Jesús, o incluso se podría decir lo que hoy en día se conoce como los evangélicos modalistas. Se le dice modalistas porque esta doctrina del sabelianismo, que fue creada por un teólogo llamado Sabelio, enseña que Dios se manifiesta en tres tipos de personalidades, pero marcándolo como un individualismo en cada una de ellas. Es decir, que si él se presentaba como padre, era el padre. Si se presentaba como el hijo, estaba en su forma de hijo, pero en cierta manera perdía su condición o sus atributos como padre, porque estaba en forma de hijo. De igual manera, cuando se presenta en forma de Espíritu Santo, prácticamente esta doctrina enseña que hay una disociación entre lo que son sus atributos como Padre e Hijo y como Espíritu Santo. Algunos de los puntos que ellos dan es que dice que nosotros fuimos sellados por ese Espíritu, pero que a su vez dice que el Padre no puede tener comunión con el pecado, pero nosotros como hombres a diario estamos siendo promovidos, como diríamos, tentados por el pecado. Entonces, ese Padre no puede estar en nosotros, entonces se manifieste en forma de Espíritu Santo y como Espíritu Santo que está en mí, no actúa como padre. Cuando nosotros vemos que la Biblia dice que el espíritu, que quien conoce los pensamientos de una persona sino su propio espíritu, y dice que Él nos ha dado el Espíritu Santo, por lo cual nosotros podemos conocer el corazón del Padre. Y más o menos algunos de los puntos que mencionaba el teólogo Sabelio dirigen a que Dios se presenta en una forma de individualista. De allí han surgido modificaciones a estas enseñanzas de Sabelio, que por supuesto ya fueron decretadas como herejías muchísimo tiempo atrás. Uno de los pioneros de declarar esto como herejía fue el conocido Agustín de Hipona, y en varios concilios que se llevaron a cabo. Y hoy en día tenemos la doctrina de los unicitarios, que en cierta manera es como el resurgir nuevamente de las enseñanzas de Sabelio. Esta doctrina del unicitarismo que estamos viendo hoy en día se volvió a manejar nuevamente desde 1954 hacia acá, es donde se tiene el registro de que esta doctrina repuntó con muchísima más fuerza. ¿Qué sucedió? Que en el año de 1901 se llevó a cabo el movimiento que hoy se conoce como el avivamiento de la calle Azusa, donde se surgió lo que se conoce como el neopentecostalismo. Y a partir de estos movimientos pentecostales, la iglesia pentecostal se dedicó a realizar evangelismos con el nombre llamado avivamientos de calle, y en estos procesos de evangelizar o llevar la palabra de Dios, muchas doctrinas y muchas vertientes se fueron mezclando en la iglesia católica. ¿Por qué? Perdón, en la iglesia pentecostal, porque se utilizaban a personas que estuvieran llenas del Espíritu o que tuvieran señales, y se les daba la posibilidad de que ellos llevaran la enseñanza. Allí se hizo una mezcla de doctrinas
Allí ingresaron muchísimas personas. Yo les pudiera dar algunos nombres porque yo me he metido bastante con este tema de la historia de la iglesia neopentecostal, que han traído doctrinas erradas. Allí entró teorías de metafísica, allí entró teorías de, hay una vertiente que es de un conjunto de iglesias que es africana, no recuerdo el nombre ahorita, y una característica que tenían estas personas era que ellos hacían milagros, sanaban enfermos, habían ciegos que recuperaban la vista, y como el pueblo de Dios entiende que Jesús hacía milagros, cuando ellos veían que esta gente hacía milagros, decían, este es un hombre de Dios, y escuchaban todo lo que esas personas enseñaban. De allí para acá se comenzó a desvirtualizar nuevamente lo que nos viene enseñando la Biblia, porque el hombre colocó la mirada sobre los milagros y dejó la palabra de Dios a un lado, cuando la Biblia claramente nos advertía que en los últimos tiempos vendrían muchos falsos profetas y que harían grandes milagros y prodigios y que engañarían aún a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Nosotros tenemos que estar muy firmes en las creencias que tenemos en nuestro cristianismo, porque nosotros venimos siendo parte de las generaciones que han surgido de esos muchos falsos profetas que la Biblia nos advirtió. Hay personas que todavía a esta altura piensan que esos falsos profetas van a venir de aquí a 40 años, y esos profetas están viniendo desde que Jesús llegó a la tierra. También el apóstol Pablo nos habla del espíritu del anticristo y él en aquel tiempo dice quien ya está entre nosotros. Entonces, para darle, bueno, otro de los puntos que tocamos fue el arrianismo. Arriano fue otro teólogo que él enseñaba que Dios creó a Cristo y que Cristo creó al Espíritu Santo. Ya eso también lo vimos con Juan 1.1, que dice que Jesús en el principio era el verbo y el verbo era Dios y él estaba con Dios. Entonces, si se habla de que Cristo fue una creación, se le estaría dando a Cristo también las características de una criatura, por lo que estaríamos hablando prácticamente de un semidios. Entonces, hoy vamos a estar introduciéndonos en la Biblia a tocar estos puntos. Vamos a comenzar en una encuesta llevada a cabo por el Ministerio Ligonier a más de 3.000 personas en Estados Unidos hallaron resultados abrumantes. La mayoría afirma que Jesús murió por sus pecados y que resucitó al tercer día, pero el 59% de los encuestados cree que el Espíritu Santo es una fuerza, no una persona. Es decir, de estas 3.000 personas, el 59% de ellas reconoce al Espíritu Santo únicamente como un poder de Dios que actúa para realizar un milagro. Es un porcentaje bastante alto y algo peligroso. Otro punto de esta encuesta es que 1 de cada 3 cristianos cree que la creencia religiosa es una cuestión de opinión y no es una verdad objetiva. Es decir, prácticamente ellos dan a entender que si tú tienes un pensamiento sobre el Espíritu Santo y yo tengo otro, no importa, cada quien es libre de creer lo que quiera siempre y cuando creamos en el mismo Dios y adoremos al mismo Dios. Entonces estaríamos dando la vertiente de que se puedan surgir dos doctrinas. La Biblia me enseña que no nos desviemos de las escrituras ni a diestra ni a siniestra, y prácticamente este punto lo que da a entender es esto. Pero uno de los puntos más este, impactantes de esto es que el 78% de los encuestados dijo que Jesús fue el primer y más grande ser creado por Dios el Padre. Entonces, si nosotros analizamos los porcentajes, vemos que el 59% no ve al Espíritu Santo como persona y el 78% dice que Jesús fue una persona creada. Es decir, que el 78% de esas 3.000 personas no está reconociendo a Jesús como el Dios que él siempre ha sido durante la eternidad, desde el principio de la creación y desde antes de la creación. Números bastante impactantes y bastante delicados, y he allí el por qué es importante que toquemos el tema de la Trinidad de Dios para que no sigamos creyendo estas herejías. Entonces, una de las críticas más comunes a la doctrina bíblica de la Trinidad es que enseña que hay tres dioses, pero esto es falso, porque la Biblia nos enseña claramente que hay un solo Dios
y nos lo enseña en Deuteronomio 6:4. Los que atentan contra la doctrina de la Trinidad dicen que esa doctrina es falsa porque enseña que hay tres dioses. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si lo leemos en la nueva traducción viviente dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Entonces, también nos enseña claramente que el Padre es Dios. Aquí vamos a comenzar a leer lo que nos va diciendo la Biblia. El Padre es Dios en Efesios 4, versículo 6. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Filipenses 4:20 nos dice la palabra del Señor acá en Filipenses, toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Y Santiago 3:9, estamos viendo algunos versículos que mencionan las características de nuestro Dios en cada una de sus personalidades. Dice Santiago 3:9, a veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Pero la Biblia también nos menciona a que el Hijo es Dios. Vamos a ir a Juan 1, capítulo 1, versículos del 1 al 4, perdón. Dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Aquí podemos retomar nuevamente al punto de la encuesta de que el 78% cree que Jesús fue el primer ser creado, cuando vemos que la Biblia me enseña en Juan que todo lo creado fue creado por medio de él. Y aquí comenzamos a ver la disparidad en la cual hoy en día lastimosamente se encuentran muchas de las personas que se identifican como cristianos. Allí mismo en el capítulo de Juan, el capítulo 20, versículo 28, dice, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Y en Hechos 1, 3 y Hechos 1, 8 van a ser los últimos dos que vamos a leer en el caso de Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 3 dice, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Y más abajo en el versículo 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos en la tierra. Vemos la relación del Señor Jesucristo en el versículo anterior, que dice que hablaba del reino de Dios, y en esta parte vemos su relación con el Espíritu Santo. El libro de Juan, de los evangelios, es uno de los más completos en cuanto al tema de la deidad de Cristo, porque en el tiempo donde el apóstol Juan escribió su evangelio, habían muchísimos movimientos de gnosticismo que estaban negando la deidad de Jesucristo. Lo mencionaban como que él era únicamente un simple profeta más de los muchos que habían venido, y por eso es que ustedes ven que el apóstol Juan, a diferencia de los otros apóstoles, comienza su evangelio hablando directamente de la deidad de Jesucristo, y toda la escritura del evangelio de Juan relata a Cristo como Dios y se enfoca muchísimo en los milagros que él hacía para mostrar el poder de Dios que actuaba a través de él. El Espíritu Santo lo tenemos en Juan capítulo 3, versículos del 5 al 7. Dice la palabra, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu.
El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo. Hechos capítulo 5, versículos del 3 al 4. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Aquí volvemos a ver la relación del Espíritu Santo con Dios. Estos versículos para nosotros deberían ser súper conocidos, debería ser algo fácil de digerir, pero aún así, como ya lo vimos, aunque son cosas que conocemos, que lo hemos leído muchísimo, podemos ver cómo hay muchísima gente que está negando esta doctrina de la Trinidad de Dios. La Biblia nos enseña que Satanás se disfraza de ángel de luz y la forma en la cual Satanás va a atacar tu vida va a ser distorsionando la palabra de Dios. Vemos que lo hizo con el mismo Jesucristo. Él atacó a Jesucristo utilizando la misma palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que en el momento que Cristo le responde con la palabra de Dios, Él le vuelve a responder nuevamente con la palabra de Dios. Esa misma estrategia la va a utilizar contigo todos los días. Satanás no te va a hacer creer a ti, no te va a atacar a ti, mostrándote que tú puedes vivir una vida de libertinaje total, viéndolo desde un punto de vista carnal. Él te va a hacer creer que tú vas a vivir una vida de carnalidad y de libertinaje y te lo va a mostrar con versículos bíblicos. Con la Biblia él va a intentar engañarte, así como lo hizo también con Eva. Vemos que lo que él utilizó para la mujer fueron las mismas palabras de Dios distorsionadas. Dios le dijo, puedes comer de todo, menos de este fruto. Y él le dijo, así que Dios dijo que no comieras de ese fruto. De esa misma manera, Satanás engaña a los cristianos y los ha estado engañando durante muchísimo tiempo para que nosotros, sin darnos cuenta, atentemos contra la soberanía y contra la santidad de Dios, porque cada vez que yo niego el punto que me enseña la Biblia acerca de la Trinidad de Dios, no estoy haciendo otra cosa, sino que atentar contra la santidad y la esencia del Dios como se manifestó en el mundo a través de su palabra. Entonces, por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Yo creo que allí nosotros no deberíamos tener ningún tipo de inconveniente con esto, pero hoy hay muchísimas personas que sí lo tienen. De hecho, como por casualidad, la semana pasada pudimos conectarnos, pero a través de Facebook, comencé a ver unos videos como que por casualidad de una iglesia que se maneja en el unicitarismo y es increíble lo bien preparados que esta gente está conforme a la doctrina que ellos creen. La manera en que ellos explican su doctrina con versículos y fundamentos y argumentos es increíble. Están súper preparados para defender su punto del unicitarismo ante cualquiera que se le pare. Y lastimosamente, por el otro lado, tenemos que las personas que creemos en que Dios se manifiesta de esta Trinidad, a veces ni siquiera sabemos dar dos versículos para explicar por qué Dios nosotros creemos que se manifiesta a través de una Trinidad. Y este es un punto que es bastante importante porque si nos vemos por eso, ahí yo entiendo por qué el 78% piensa que Jesús es un simple ser creado y no lo ven como el Dios que existe desde la eternidad pasada. O otros de los versículos que podemos leer en este punto es Primera de Corintios 12, capítulo 4. Primera Corintios 12, perdón, versículos del 4 al 6, capítulo 12, versículos del 4 al 6, dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. En este punto hace referencia al Señor Jesucristo y Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Vemos la relación que da el apóstol Pablo aquí en los tres versículos. El primero
Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. El segundo habla de los ministerios, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Relación con Efesios 4, donde dice que él mismo instituyó apóstoles, profetas, evangelistas. Entonces vemos cómo hace la relación del Señor Jesucristo dirigiendo lo que son los ministerios, el Espíritu Santo dirigiendo lo que son los dones y el Padre, quien es que permite que todos estos puntos se lleven a cabo. Entonces, para nosotros ver otra forma de la manifestación de Dios a través de tres personas, como nos lo explica Pablo, vamos a ir esta vez a Efesios y vamos a leer el capítulo 1, los versículos del 3 al 14. Efesios capítulo 1 del 3 al 14. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros a los que pertenecemos a su Hijo amado. En estos primeros 6 versículos de estos 14 que vamos a leer, vemos que nos está hablando del Padre y del Hijo, pero nos está afianzando en el carácter del Padre reflejado a través del Hijo. Ahora vamos a ver cómo nos habla del Hijo en los siguientes versículos. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Nuevamente vemos la relación del Padre con el Hijo, nuevamente vemos el carácter del Padre, pero también vemos la parte importante que le da el apóstol Pablo a la obra del Hijo y cómo esa obra del Hijo nos puso en comunión con Dios. Y los últimos versículos dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, en estos relatos vemos cómo el apóstol Pablo nos introduce en la doctrina de la Trinidad y nos menciona cada una de las características tanto del Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como el Espíritu Santo, y en ninguna parte me demuestra que allí haya alguna división. En ninguna parte me muestra que si actuó como Padre no pudo actuar como Hijo, si actuó como Hijo no pudo actuar como Espíritu Santo y si actuó como Espíritu Santo no puedo actuar ni como padre ni como hijo, sino que me da una relación perfecta entre la obra que hace el Padre a través del Hijo y por medio del Espíritu Santo. Pero con todo y que estos versículos son demasiado claros, créame que los unicitaristas tienen las herramientas perfectas para mostrarte una disociación entre las tres personas en estos versículos.
Ellos tienen una doctrina total y completamente preparada que te pueden torcer cualquier versículo. No por nada, el 59% de esas personas piensan que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza y el otro 78% dice que Jesús es simplemente la primera persona creada por Dios. Entonces, ¿por qué nosotros estamos analizando esto, hermano? Porque esto es doctrina básica del cristianismo, de nuestra fe. Y es importante que nosotros analicemos en qué punto nos encontramos en nuestra fe y nuestra firmeza en eso, porque Apocalipsis dice que el que persevera hasta el fin es el que va a ser. Como que se le cayó la llamada. Sí, seguro se le cayó la llamada. Será salvo. Y ese perseverar también tiene que ver con la forma en que nosotros resguardemos las verdades de nuestro Señor a través de las Escrituras. ¿Por qué yo le doy este tema con tanto interés? Porque yo hubo un tiempo en que conocí a algunas personas que manejaban la doctrina del unicitarismo. Como yo en aquel tiempo no conocía mucho de la Biblia, porque le soy sincero, a pesar de que yo era adorador, no era la persona que me metía todos los días a estudiar, yo era de las personas que yo hoy leía Primera de Reyes 2 y al día siguiente leía Mateo 5 y al otro día leía Deuteronomio 6. No tenía un orden, sino que donde iba abriendo la Biblia iba leyendo y no entendía nada. Y recuerdo que en aquel tiempo yo comencé a creer muchas de las cosas que ellos me decían. Y por eso es que la palabra dice que para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina. Y es muy importante que nosotros manejemos a profundidad por lo menos estos temas básicos acerca de la persona y la deidad de nuestro Dios, para que nosotros podamos defenderlo, como dice por lo menos el libro de Judas, en el versículo 3 también esto lo hacía Pablo, que dice que Pablo defendía la fe cristiana, él debatía con otras personas, y por lo menos en capítulo de Judas, versículo 3 ya se lo voy a leer. Dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me di cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Nos exhorta que nosotros defendamos esa fe que el Señor nos dio y esa palabra que Él nos ha dejado a nosotros. Entonces, por eso les doy con tanto interés el tema acerca de la doctrina de la Trinidad de Dios, porque sin darnos cuenta, cuando nosotros negamos esta doctrina, estamos negando el carácter de Dios reflejado a través de su palabra. Aunque pareciera que nosotros estamos defendiendo a Dios, realmente lo que lo estamos es negando. Vamos a leer otro versículo. Vamos a leer en este caso Primera Tesalonicenses 4:8. Como dice la palabra, por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Y Primera de Juan 3:24, otra exhortación, dice Primera de Juan 3:24. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Nuevamente, la Biblia hablándonos de la relación que hay entre el Padre con su Santo Espíritu. Entonces, la Biblia nos presenta tres características básicas que posee el Espíritu Santo, las cuales nos permiten llegar a esta conclusión. Una de ellas es la cognición o intelecto, porque la Biblia nos enseña a través de Isaías 11:2 que el Espíritu Santo aconseja,
también nos muestra en Romanos 8:27 que Él posee una mente. En Hechos 8:29 nos indica que el Espíritu Santo habla y en Hechos 1:16 nos enseña que el Espíritu Santo inspira las escrituras. Vamos a leer estos puntos que hemos leído. El primero es que el Espíritu Santo aconseja en Isaías 11:2. Isaías 11:2 dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esto aquí está hablando de lo que era la llegada del Mesías y de cómo se iba a manifestar el Espíritu Santo a través del Mesías. Ese mismo Espíritu Santo que tenemos hoy en día nosotros. Es decir, que si el Mesías tenía que estar lleno de sabiduría, de consejo, de poder y de conocimientos, y Él nos ha dado su espíritu, nosotros deberíamos tener esas mismas cualidades en cuanto al conocimiento de ese mismo Mesías que nos ha dado ese espíritu, porque esa fue la razón para la cual Él nos la dio. No fue solamente para que nosotros hiciéramos milagros, no fue solamente para que nosotros manifestáramos un poder, sino para que estas características se manifestaran en nosotros. El Espíritu Santo posee una mente, Romanos 8:27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Hechos 1:16, el Espíritu Santo inspira las escrituras. Dice la palabra, hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Y Hechos 8:29, el último punto, y es que el Espíritu Santo habla. Dice la palabra, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Entonces aquí nosotros vamos viendo cómo el Espíritu Santo obra sobre las personas de una manera directa y indica las cosas que deben seguirse, el proceso que se debe realizar, pero también muestra el carácter de Dios que se manifiesta sobre el hombre. Otro de los puntos es la voluntad, porque el Espíritu Santo contiende con los pecadores en Génesis 6:3, en Hechos 16 del 6 al 7, el Espíritu Santo dirige. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, Él distribuye dones espirituales y en Juan 3, del 6 al 8, Él regenera. Vamos a leer cada uno de estos puntos. Primeramente, Génesis 6:3. Estamos hablando sobre la Trinidad, pero me voy a enfocar nuevamente en el Espíritu Santo porque recordemos que el estudio está basado sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo contiende con los pecadores, Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Hechos 16, del 6 al 7, el Espíritu Santo dirige. Hechos 16, del 6 al 7. Luego, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Por lo menos en este punto, yo les voy a contar algo que me pasó hace poco. En la iglesia, yo había visto una prédica del pastor Paul Washer que me gustó demasiado, que se llama Predicando el Evangelio a los Evangélicos. Y había una hermana de la iglesia con la cual yo le tengo mucho aprecio y yo sé que es una mujer que le gusta estudiar y aprender y le gusta sobre todo esas prédicas que nos confrontan como cristianos. Y yo dije, voy a darle esta prédica a la hermana para que la escuche.
Ese día yo estaba en la iglesia, me pica decírselo, pero yo le dije al Espíritu Santo que no lo hiciera, que no lo hiciera, que no lo hiciera. Yo hasta llegué, y vi el nombre de un papelito y le dije, bueno, cuando me venga a saludar le doy el papelito. Y seguía la orden que no lo hiciera, que no lo hiciera, que no lo hiciera, que no lo hiciera. Fue tanto que al final no lo hice. Y Dios conoce los corazones que nosotros no conocemos y Él sabe por qué me dio la orden de que no le llevara la prédica. Aunque, como lo dice aquí, que Pablo y Sila iba a ser una buena obra porque iba a darle algo a esa persona que iba a hacerla crecer en su cristianismo, pero lo que yo no estaba viendo es cómo esa persona podía tomar esa prédica, algo que el Espíritu Santo sí conoce y que me dio la orden que no lo hiciera. Otra persona que también quiso hacer algo similar, este, sí fue hacia otra persona de la iglesia y para hablarle acerca de una prédica, y la forma en la que esta persona le respondió fue de una forma que ella dijo prácticamente, si yo hubiera sabido esto, ni me le acerco. Entonces allí yo pude ver de qué me estaba librando el Espíritu Santo. A veces nosotros queremos hacer un buen papel como llevarle una palabra a una persona, pero el Espíritu Santo te dice, no vayas. ¿Por qué? Porque Él está viendo algo más allá de lo que yo estoy viendo en lo espiritual sobre esa persona. Y pues, si yo no le hago caso al Espíritu Santo, me puedo llevar un estrellón con esa persona, aunque la intención de mi corazón es darle una palabra. Así como dice aquí en Hechos 16, que Él dirigió a Pablo y a Silas y les dio la orden de que no fueran y predicaran a ciertos lugares en ciertos momentos. Y así también nos puede pasar a nosotros muchas veces que querramos darle una palabra a una persona y el Espíritu Santo nos diga no. ¿Por qué? Porque no es el momento de él para que esa persona la reciba. Primera de Corintios 12:11, el Espíritu Santo distribuye dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11, dice la palabra, y el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solo Él decide qué don da a cada uno, o qué don cada uno debe tener, perdón. El Espíritu Santo regenera, Juan 3 del 6 al 8, para ir ya finalizando con el tema por las cuestiones de tiempo. Vamos a ver últimamente lo que son las emociones del Espíritu, como nos lo presenta la Biblia. Juan 3, del 6 al 8, nos dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y en el punto de las emociones del Espíritu Santo o el afecto del Espíritu Santo, tenemos en Primera de Tesalonicenses 1:6 que el Espíritu Santo experimenta gozo. En Hechos 10:29 tenemos que al Espíritu Santo se le puede afrentar. En Efesios 4:30 tenemos que el Espíritu Santo sufre por el pecado, y en Romanos 15:30 que el Espíritu ama. Vamos a leer primeramente Primera de Tesalonicenses 1:16, perdón, Primera de Tesalonicenses 1:6. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo. El punto es que el Espíritu Santo experimenta gozo. Al Espíritu Santo se le puede afrentar. Hechos 10:29. Dice la palabra, por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué me enviaron por mí. El Espíritu Santo sufre por el pecado, Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y el Espíritu Santo ama. Romanos 15:30. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí.
háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Entonces, hoy hemos visto un tema que es demasiado importante que nosotros lo conozcamos, que por supuesto cada día nos afiancemos más en él, que crezcamos más en él y podamos tener las herramientas para poder defender esta verdad, así como lo dice Judas, versículo 3, que es el carácter de Dios manifestado a través de sus tres personas y no hacer disociaciones entre cada uno de ellos como están haciendo estas doctrinas. Y lo que más me interesa a mí que te lleves en tu mente, por si tú conoces algún unicitario o tú fuiste parte de ello, o como te pasó a mí en un momento en que yo no manejaba mucho la Biblia, yo pude creer muchas cosas que ellos enseñan porque conocí a varios que seguían esa doctrina. Recuerda, aquel 59% de personas que piensan que el Espíritu Santo solamente es una fuerza. Y piensa si tú perteneces a ese 59% que no ven al Espíritu Santo como la persona que es. Y, muy importante, el 78% de estas 3.000 personas encuestadas que piensan que el Señor Jesucristo es la primera persona creada por Dios. Entonces, doctrina básica dada por el apóstol Pablo, enseñada a lo largo de las escrituras, la manifestación, el reflejo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a lo largo de las escrituras, ha sido el punto que hemos tocado el día de hoy. Espero que sea de bendición esta enseñanza para ustedes, hermanos, que sigamos creciendo cada día más en el conocimiento que debemos tener acerca de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo con el cual Él nos ha sellado. La siguiente semana vamos a terminar de reforzar esta enseñanza hablando de cómo nos relaciona la Biblia al Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo a través de los nombres que utiliza. Recordemos que habíamos visto que en el Antiguo Testamento el término Espíritu Santo aparece una sola vez y del resto se utilizan nombres que lo relacionan tanto con Dios como con Cristo. Entonces ya esa sería nuestra próxima clase, hermano. Espero que el Señor les continúe bendiciendo y que tengan una linda semana. Bendiciones.